Bueno, hoy tenemos el gusto de conversar con Alonso Chávez. Esta es una conversación realmente especial, particular, porque no es normal que nosotros hablemos sobre las vivencias que ha podido tener un costarricense en el ejército de los Estados Unidos y en los temas derivados del ejército y todo lo que se vivió y se ha vivido en los últimos años en estos conflictos bélicos. Pero bueno, me entero que tu decisión de vincularte a las Fuerzas Armadas surgen precisamente después de los ataques a las Torres Gemelas en el 2001, en septiembre del 2001. Y creo que es una buena manera de empezar. ¿Qué fue ese ataque, esta situación que todo el mundo reprochó que ocurrió en las Torres Gemelas que te despertó o fue un trigger para que al final te vincularas con el ejército de los Estados Unidos? Bueno, básicamente creo que como costarricense nadie está así como anotado a meterse a un ejército, ¿verdad? Específicamente porque no lo tenemos en Costa Rica. No está dentro de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Tener armas y tener unidades que anden en la calle, ¿verdad? Haciendo tipos de trabajos de ejército. Pero lo que me motivó a mí en realidad fue que siendo niño, acá en Costa Rica yo veía estos, eh, bueno, ¿cómo se llama? Helicópteros pasando por el espacio aéreo de nosotros y me llamaba mucho la atención. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pues, es diferente, no es un avión sencillo, no es una avioneta y sonaban durísimo. Entonces, como niño, yo quedaba así ¿Te un poco impactaba? impactado, claro. Claro. Y conforme pasó el tiempo, ya uno va creciendo un poco, ya uno va entendiendo ese tipo de temas y ya vi que pues había ejército en Panamá, que ellos tenían el canal, ¿verdad? Hace unos años atrás. Eh, y creo que lo que me motivó en realidad fue que ellos hacían misiones de ayudar, la parte de colaborar con catástrofes, Ujú. huracanes, inundaciones, poder decir, vamos a desplegar ahí algunos helicópteros para poder colaborar con lo que está pasando en un país aliado como el de nosotros, ¿verdad? Creo que eso fue en realidad lo que me llamó la atención de poder unirme a esa causa. Sí, en realidad la beta era una beta de solidaridad, Sí, más honestamente. orientada por ese lado, el lado humano, de ayudar a la gente, de poder servir en situaciones de calamidades, catástrofes y condiciones de defensa civil, básicamente, ¿verdad? Básicamente, sí. Sí, Esa era la pero intención. eso fue evolucionando hasta que terminaste más bien ya en la parte propiamente bélica. Sí, la historia de por qué participé ya más adelante con los años en la guerra de Irak propiamente, la operación Iraqi Freedom, fue porque, bueno, yo me uní, tal vez hasta pequé por no conocer mucho del tema, obviamente en costarricense, ¿verdad? No hay ejército, pues ahí ustedes conectarán, ¿verdad? Claro. Pero evidentemente cuando logré unirme, esto pasa después del ataque a las Torres Gemelas, a mí me llamó mucho la atención eh, el impacto que eso causó cuando yo estaba ya viviendo en Estados Unidos. Mm. Yo me fui a los 18 años de Costa Rica. Entonces, en realidad estaba bastante joven, 19, a los 20 años ya estaba metido en el ejército. Y me impactó tanto esto de las Torres Gemelas que yo dije, no, si esta fuerza puede ayudar, ¿verdad? A colaborar en este tipo de catástrofes, pues me Es apunto buena a hora, esto. Sí, claro. este es el momento. Y creo que la decisión fue muy rápida. El ejército está muy preparado para que si usted levanta la mano, inmediatamente se lo llevan, ¿verdad? No es obligatorio. En los Estados Unidos el ejército no es obligatorio, ninguna Ujú. fuerza armada es obligatoria, pero ellos están preparados para, si alguien está de acuerdo en En vincularse. vincularse. ¿Y cuál es el tema en términos de edad para poder ingresar a Y las Fuerzas si Armadas? no me equivoco, de 16 años en adelante, si tienes un consentimiento con tus padres, pues ¿Y la fecha, la edad límite? la límite es los 35 años. Ok. De hecho, estuve tratando de ingresar de nuevo para entrar a una parte de lo que era, yo soy o fui un sargento eh, y traté de ser parte del cuerpo de oficiales. Ya para ser oficial necesitas
es más educación, ¿verdad? Ujú. Yo todavía no había logrado graduarme y mis estudios tenían que ser también homologados allá. Entonces me uní en una etapa donde yo no había finalizado eso, pero cuando vine a Costa Rica, eh, llevé mis estudios, los logré, gracias a Dios, y volví a Estados Unidos a intentar meterme. Sin embargo, ya tenía 35 años, Ya estabas en me ese. faltaban unos mesecitos Sí. y básicamente no me dejaron. Me dijeron, no, usted está a punto de cumplir 35 años. Ujú. Entonces, Bueno, eso quiere decir que el ejército no tiene en estos momentos ningún tipo de déficit en cuanto a la cantidad de gente que llega a buscar vincularse a las Fuerzas Armadas. no, definitivamente no. Sí, Yo creo que ellos tienen que hay un buen muchos nivel recursos y por todos de lados. demanda. Sí. Sí. Y la presencia de extranjeros es realmente importante dentro del ejército o De, no hace una diferencia el tema. de hecho, llama mucho la atención que muchas personas me han dicho, ahí lo que hay es un montón de latinos en las Sí, 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 líneas por lo menos hay una frente, ¿verdad? leyenda Sí, 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 de que participan para sí, tener los permisos después de la tarjeta verde, etcétera, exacto. pero Sí. Pero vieras que no necesariamente, creo que está muy bien mezclado, ujú, porque, bueno, Estados Unidos tiene todas las etnias, ¿verdad? Es un claro, país creado por múltiples etnias. Y yo conocí gente de Puerto Rico, así como conocí gente de Nueva York y de Alaska, de todos los lugares, o sea, de todos los sí, estados. inclusive de Guam, ¿verdad? Que es Ujú, una isla en el Pacífico, ujú. y algunas otras personas que también ya se habían naturalizado Por otras por razones, otras ya, razones y porque tenían los simplemente plazos, estuvieron ahí, etcétera. correcto. Y la participación de mujeres, ese es otro tema que sigue siendo todavía para muchos un tabú. ¿Cuál es realmente la realidad que se vive con la participación de las mujeres? ¿Es real la participación? ¿Es real que existe digamos, un equilibrio entre los hombres y las mujeres? ¿O todavía no se ha llegado a tener esos niveles? Yo creo que no, yo creo que todavía existe una diferencia entre la cantidad de hombres versus Ujú, mujeres. Las mujeres están colaborando mucho en la parte médica, colaboran mucho a pesar de que sí hizo mucha apertura, pero ujú, en el tiempo en el que yo estuve, digamos, una mujer en artillería no era posible. ujú. Sí estaba, digamos, en los departamentos médicos, departamento legal, educación y otras cosas, Logística. sí, pero ya Ujú, así como estar al frente, porque a mí me tocó una especialidad militar que es artillería pesada, ujú, así como hay otras como infantería, aviación, ujú. todo este tipo de cosas, control de armas, etcétera, que me parece a mí que sí no había ninguna de ellas. Mm. ¿Qué es lo que, qué es lo que podríamos decir que caracteriza o define lo que es la artillería pesada o esa división de artillería pesada? Sí, artillería pesada siempre Te digo cuando, porque los costarricenses no estamos acostumbrados a conocer de esos temas y sí, entonces para que podamos entender bien tu participación durante todo este proceso y tu presencia en Irak, etcétera. claro. Bueno, eso normalmente yo lo visualizo desde este punto de vista. Cuando usted ve una película, ¿verdad? De Mm, estas de guerras o de soldados, la artillería es lo que haría, digamos, los que tiran las flechas, ujú, los arcos a la distancia. Y la infantería son los que tal vez tienen la espada y su ujú, escudo. ujú, Esa es infantería, ¿verdad? Entonces, más o menos como para entender el concepto, en las épocas modernas, ¿verdad? El infantero ahora anda en un Hummer con una ametralladora arriba y tal vez anda con tanques acorazados, que son tanques de ataque cercano a un rango de quizás 1 o 2 kilómetros de distancia, que pueden impactar un objetivo. Y la artillería, nosotros estamos con capacidad de disparo de hasta 32 kilómetros de distancia. 32 Entonces, si usted está kilómetros. en Heredia, pues Sí, puede llegar desde el Parque le Central llega hasta de... Cartago, ¿verdad? Sí, Y así sí. sucesivamente. Sí, esa es la artillería. Usamos una curvatura eh, en el disparo Ujú, y técnicamente todo se hace con satélites, GPS y señales así. ujú. Sí. Y lo que significa hoy en día la llegada de los drones, Eso es algo increíble porque los drones cambian el juego. claro, Hay una cosa que se llama, digamos, no tener el factor humano claro. dentro del aparato.
Entonces, a nivel, digamos, de ejército, el dron permite que ya usted tenga visualización sobre objetivos. Y si estamos hablando de un aparato como estos, un Eagle Eye, que puede durar ahí 48 horas en el aire, usted Esa es la autonomía. prácticamente usted está viéndolo todo. Sí. Entonces la inteligencia militar podría estar prácticamente viendo cosas, planeando misiones y haciendo que la gente ya en tierra las ejecute en tiempos récord que antes no se podían hacer. Ujú. Y la experiencia de estar propiamente en Irak, ¿qué puedes comentarnos de lo que fue esa vivencia? Vieras que ¿Y cuántos soldados o efectivos había en ese momento? Irak fue algo trágico, en realidad, desde mi punto de vista como costarricense, ¿verdad? Ujú. Nosotros teníamos 75.000 personas En Irak. en Irak, solamente el ejército Army, sin contar Fuerza Aérea, sin contar Naval, sin contar Fuerzas Especiales, ¿verdad? Eso era Army, el ejército, ¿verdad? Todo distribuido en una cuadrícula. Imagínate que, pues Irak es como el tamaño del estado de Texas aproximadamente. Ujú. Entonces, todo está cubierto, pero eh, la, la experiencia en realidad es que éramos muchos, pero también la región no era tan conocida como uno lo creería, ¿verdad? Obviamente estamos peleando en un patio diferente. Eh, Creo que, o sea, como costarricense, para mí fue en realidad un poco trágico, porque cuando nosotros cruzamos las líneas entre Kuwait y ya y cruzas a Irak, y ya empiezas a ver tus tanques destrozados, ¿verdad? Creo que esto nunca lo he dicho nunca en ninguna entrevista, pero cuando ya logras ver que tu equipo también está ahí tirado y quemado, Ujú. ahí es donde uno se dice, bueno, no, Um, esto es otra cosa, Aquí es en serio. esto es en serio, sí. Sí. Nosotros penetramos por tierra ya con nuestros tanques de artillería hasta Bagdad. Y estando ahí, usted puede ver el cambio que existe en la población, lo que es ver gente muriéndose de hambre, Mm. niños, Propiamente en sí, Bagdad. mucha pobreza en toda la región. Desde que usted cruza la línea fronteriza entre Kuwait, hay muy pocas personas que viven ahí, que a mí me impresionó mucho que vivían ahí, pero algo que me llamó mucho la atención es en realidad ver el nivel de pobreza que existía. Ujú. Y como yo venía con esta mente toda la vida, en realidad me ha gustado mucho poder tratar de ayudar. Creo que cuando llegué al punto en el que vi la desolación, las cosas destruidas, ya ahí cambia todo el juego, ¿verdad? No es tanto esto de que tengo buenas armas, tengo el mejor equipo, o inclusive tenemos hasta comida en Claro. cualquier momento, aunque sean paquetes preparados. Pero sí me llamó mucho la atención eso de poder inclusive en algún punto de todo lo que estuve ahí, hasta hablar con ellos y hasta tratar de ayudar de alguna manera. Pero fue algo complicado por que usted no está unido con los Claro. civiles, pero sí hasta cierto punto traté de pues, mostrar quién era yo. ¿Y cuál fue tu percepción de ellos hacia ustedes? Nos odiaban. Sí. Mi primera percepción fue nos odian, ellos nos están analizando. Recordemos algo, cuando nosotros llegamos, Saddam Hussein ya habían sido literalmente derrotados. Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya ese ejército de ellos uniformados, digamos que de color verde, por decirlo así, Ujú. ya no estaban. Entonces, la guerra se tornó en guerrilla. Y la guerrilla, eh, a las, cuando oscurecía, toda la electricidad del pueblo se iba. Entonces empezaba la guerra en realidad. La guerra fue prácticamente nocturna durante todo el periodo. Ujú. Obviamente habían ataques diurnos, pero no era Claro. tan intensos como en las noches. Ujú. Y creo que, digamos, eso fue lo que en realidad hizo que usted diga, wow, esto, ¿en qué estoy metido? ¿Verdad? Esto, ¿qué está pasando? Nos están atacando de noche. Y tantas cosas, eran tantas variables que uno en realidad queda un poco impactado. Sí, claro. Y todavía mantenían ellos un nivel importante de municiones y de armamento. Oh, sí, sí, de hecho, o sea, ese ejército que no era visible, Ujú. en la noche estaban organizados. Y recordemos, digamos, que hay ataques
fuertes, Ujú. ataques que uno diría son impactantes porque la cantidad de explosivos que ellos utilizaban para atacarnos a Era, nosotros era era, realmente grande. sí, definitivamente era considerable. Y eso era de lo que pudo haber quedado de la Guardia Republicana, me parece que era como se llamaban los ejércitos, la parte del ejército más leal a Saddam. Ellos tenían, sí, la parte ellos, era algo un poco extraño porque estaba la parte de la Guardia Republicana, pero también había una lucha interna entre ellos. Por Ellos toda la estaban, parte de las diferentes etnias. Y, exacto, digamos desde la parte desde los chiíes y ujú, los sunnis. ujú. Entonces ellos también tenían como Sus conflictos un internos. conflicto interno. Sí, Entonces entre ellos se peleaban y nosotros es algo extraño porque estamos hablando de la barrera del idioma, claro, tienes que usar intérpretes y no sabes si en realidad el intérprete te está la diciendo verdad. la verdad. Sí, Aparte de eso, gracias también a mucha inteligencia, y el ejército también no va a ir ahí a experimentar, claro, ¿verdad? Ya hay mucha experiencia en eso, pero ellos sí pudieron entender mucho lo que estaba pasando en realidad. Y también eso se sabe, ¿verdad? A nivel político, ujú, regional, de lo que está pasando. De las confrontaciones de eso no es algo nuevo, ¿verdad? Siempre han peleado claro, entre sí. claro. Y al final tenés la percepción de que el pueblo siguió teniendo algunas resistencias hacia ustedes o pensás que con el tiempo fueron cambiando esas percepciones. Me Yo, refiero al pueblo iraquí propiamente. yo tengo una anécdota con eso, tal vez con esto puedo responder. Eh, Cuando esos tiempos, eh, una vez estábamos alrededor de un área, en un lugar que se llama Haifa Street, que por cierto murieron muchas personas ahí, pero estábamos haciendo protección del tanque. Ujú, Cuando ponemos una protección del tanque, alrededor del tanque, a más o menos unos 200 a 300 metros, ponemos un cable que no se aproxime, ¿verdad? A nosotros, como barrera. Era lo que teníamos, ¿verdad? Me hubiera gustado poner una cerca diferente, pero era la sí, que pero había que teníamos en ese llevarla de momento. Estados Unidos hasta, Sí. hasta Irak. Y resulta que habían unos niños jugando con un balón, bueno, no era una bola como la que Ujú, uno creería, ¿verdad? Un balón bastante dañado. Y yo quise acercarme a ellos. Entonces yo tenía mi rifle, mi M16, ¿verdad? Entonces me lo guindo de acá. Obviamente le quito el magazine, le que hago todo el protocolo para quitarle, lo- dejarlo de forma segura. Y me acerqué a ellos y les dije, eh, pásenme el balón. Yo les decía así porque no podía hablarles. Entonces uno de ellos me tiró la bola y yo la pateé. Y entonces el muchacho llega y me dice a mí, el niño, eran varios niños, ujú, me dice, Mister, América, porque por Estados Unidos, ¿verdad? ujú. Entonces yo en mi afán de tratar de conversarles, les dije, yo juego fútbol, soccer, fútbol. Y yo les dije, yo soy de Costa Rica. Y entonces ellos inmediatamente dijeron, oh, Costa Rica. Entendieron de Sí. dónde yo era. Y esa anécdota me quedó tanto porque yo prácticamente quedé indefenso. Ahí alguien me pudo haber atacado, porque pasaba, ¿verdad? Pero la reacción de los niños con el balón y entender que era Costa Rica, Ujú, ahí me lo decía todo. claro, Sí. claro. Entonces eso me trajo mucho a sí, Ujú, estoy siempre con lo suyo y eso me ujú, ayudó demasiado. claro. Comentarnos un poco sobre el tema del uniforme, que, Sí. Bueno, el que tema del nosotros uniforme, somos ajenos a todas esas cosas, sí, sí, para entender y además, bueno, también el uniforme de gala y los sí, diferentes reconocimientos que están y se les coloca precisamente su condición de soldados. sí, claro. Bueno, este uniforme, esta es una fatiga normal, ¿verdad? Ujú, Para lo que es la parte de desierto. Normalmente acá, si ustedes pueden ver, acá se encuentra, bueno, como yo fui partícipe de la guerra, ujú, yo obtuve el derecho de poner este escudo que es la primera división blindada, ujú, o el First Armored Division, acá, y la bandera de los Estados Unidos a este lado. Y acá se encuentra también la bandera de los Estados Unidos en ambas partes, ¿verdad? ujú. Normalmente yo podría tener el escudo en ambos En ambos brazos, brazos, sí. pero el brazo izquierdo representa que usted estuvo en la guerra. Entonces, en el momento en el que usted estuvo en la guerra, este escudo significa eso.
Entonces no todos los soldados en realidad lo Lo portan, andan, claro. a menos que usted sea un veterano de Ujú, una guerra específica. Un veterano de Vietnam, por ejemplo, un veterano de la guerra en Bosnia, en Kosovo, perdón, ujú, o inclusive Somalia, también la que pasó en Corea, ujú, en este caso la de Irak. Acá, por ejemplo, tenemos este uniforme este es el uniforme clase A, ¿verdad? Yo lo traje para representarlo, ¿verdad? Eh, Acá, por ejemplo, podemos ver, en este momento yo era sargento, entonces ujú, este es mi rango de sargento. Y ahora ya en colores, lo que sería la primera división blindada, ujú, la cual se encuentra acá a la derecha. Ves que acá está a la derecha y no a la izquierda. ujú, Porque acá todavía no tenía yo lo de ser veterano. Acá, por ejemplo, podemos ver las medallas, algunas de las que me gané. Tengo 16 medallas, dos tours, la medalla contra de la guerra antiterrorismo. ujú. eh, ¿Y qué más? Estas son medallas de comendación, esta verdecita. Esta tengo dos, que eso es porque vos haces un muy buen trabajo, ¿verdad? Ujú. Entonces ellos te van dando este tipo de, pues, premios, ¿verdad? Acá esto significa que yo soy o fui un rifleman, o sea que tengo, no es como una licencia de portar el rifle, pero significa que vos tenés la La capacidad. habilidad y el entrenamiento y la preparación. Sí, esta es la rueda bueno, es una llanta, ¿verdad? Que significa que puedes, manejas tanto un truck normal, ¿verdad? De llantas Ujú, convencionales como una oruga. En el ujú. caso de la artillería pesada, yo también fui conductor de una de las Eso tanques. se refiere a un tanque propiamente, sí. Exactamente. Ujú, Esta que trae estas dos, sí. ¿verdad? Y acá, por ejemplo, esta es súper importante porque esta es una citación presidencial del presidente de Estados Unidos, donde por el trabajo que se realizó en ese primer tour, el presidente premia a la unidad por el trabajo que realizó. Mm, Y esto no es tanto la parte de premiar el qué pasó en cuanto al resultado de guerra, sino a premiar muchas cosas que usted necesita tratar de mantener, como por ejemplo que la gente tenga todavía la habilidad de mantenerse, ¿verdad? Bien. ujú, Y también cosas como, por ejemplo, que las personas tengan la habilidad de sobrevivir. Hasta eso, o sea, cómo minimizar la cantidad de caídos, ujú. qué medidas tomar para que eso no pase. Y si usted está en una guerra que es ampliamente difícil eso, Claro, imagínese que lo puedan premiar a usted por algo así. claro. Entonces, eso es algo importante. Y bueno, esto se llama un CAP badge, Ujú, que es básicamente, es un premio por combatir mano a mano contra un enemigo. ujú, Eh, En realidad, a uno lo llena, Estados Unidos hay mucho patriotismo. ujú. Y si usted tiene no, tal vez no la capacidad, pero si ha tenido el enfrentamiento con alguien que haya podido usted, Salir pues, airoso salir airoso y defender a los a su compañeros país. suyos, ¿verdad? Ujú, Entonces le pueden premiar con un badge. Acá hay algo importante, yo nunca, gracias a Dios, nunca fui herido en la guerra. A ujú, mí no me pegaron un balazo, o sea, nunca me hirieron. Cuando estuve en combate, que conté 7 oportunidades en las que pude haber muerto, prácticamente cuando tuve sangre no comí. ujú. Entonces, siempre cuento esto mucho porque yo soy muy cristiano y siempre he creído que Dios me protegió en todo momento, Claro. porque tal vez mi motivo no era eh, bélico. No, recordemos que Sí, entraste por un sí, sentimiento de apoyar a la gente, ayudar en calamidades, terremotos, sí, temas de defensa civil. Bueno, y al final terminaste sí, en Irak, pero entendemos que tu inicio no fue en esa exacto, perspectiva. exacto. Pero sí, esto es prácticamente este uniforme clase A. Se usa mucho cuando hay ceremonias. Ujú, Se utiliza mucho a la hora de cuando ya estás fuera de combate, ujú, obviamente. Y para, digamos, celebraciones especiales que tiene el ejército. Hacen eh, bailes, cuestiones así como para incentivar claro. también la camaradería entre compañeros.
Y es, cuando usted llega ahí ya todos llegan con su medalla, ¿verdad? Claro, Entre más medallas tenga, claro, mejor. claro, por supuesto. Pero sí, Y dos preguntas para ir terminando. sí. ¿Cómo sentís que te recibían o los recibían a todos ustedes en los Estados Unidos al regreso? El ciudadano común y corriente. Vieras que fue algo increíble. Hay un cambio y se siente el cambio y quiero hablar de esto porque está el cambio no es lo mismo llegar a Costa Rica como perdón, a Estados Unidos como un héroe que llegar a Costa Rica y como aquí no existe esto del Claro. ejército, pues vos te mezclas con todos y ya Ujú, hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero allá cuando vos llegabas a cualquier lugar, cualquier persona desconocida, si vos vas a Costa Rica y ellos saben que las personas que están recién llegando a la guerra, ujú, eres recibido como un héroe. ujú. Todo el mundo, no solo invitaciones a cenar, pero lo invitan a la Sí, casa, el te ánimo. tratan como un hijo. Hay Ujú, muchas personas que han perdido sus hijos en la guerra. claro. Y cuando te ven ahí, te Sí, identifican y dicen, este es como mi hijo, ¿ven? ujú, Y uno siente ese aprecio, es muy, muy bonito, muy increíble. O sea, el estadounidense tiene eso, obviamente, pues tiene esa idiosincrasia, ujú. pero yo sí fui recibido también como héroe. Entonces me llama mucho la atención, por ejemplo, un Juan Santamaría en Costa Rica. Claro. Me imagino que cuando esos tiempos pasaron, eh, el acto heroico, porque él murió, Ujú. eh, fue muy recibido y recordado que hasta la fecha se quedó como un Todavía lo héroe mantenemos nacional. como una fiesta nacional. Exactamente. Y una última pregunta. eh, Después de haber estado en el ejército, después de haber estado en Irak, en combate, y siendo costarricense, ¿qué pensás de que seamos un país que no tiene ejército? Bueno, el hecho de que no tengamos ejército, número uno, para mí es sumamente importante. Yo Mm, pienso que Costa Rica no necesita un ejército. El costarricense vive en un estado de paz donde nosotros podemos prácticamente relajarnos de mm, necesitar hacer inversiones en defensa, mm. que son altamente Muy altas, muy costosas. Sí, es algo costosas. increíblemente costoso. Mm, No, sin contar cuánto podría costarle un misil a alguien, ¿verdad? sí, sí, Eso es sí, algo increíble. sí. Eh, pero pienso que Costa Rica, no tener un ejército es parte de lo que necesitamos mantener Ujú, durante toda la vida que exista nuestro estado. ujú. Y hay una expresión que dice que, eh, no sé si puede venir, la digo, ¿verdad? Que bendita la madre del costarricense que no va a ver a su hijo nunca estar en una situación así, Sí, que nunca será soldado. que nunca será soldado. Sí, En mi caso rector fue de la yo soy como universidad. una excepción a la Sí, regla, pero eso es algo increíble. sí. Y siento que como costarricenses debemos de cuidarlo, protegerlo, mantener eso pues intacto hasta la medida de lo Sí, posible. esta es una frase que está en la Universidad para la Paz, que fue dada por un rector de la Universidad para la Paz que afirma que dichosa la madre costarricense que al nacer sabe que su hijo nunca será soldado. Exacto. Sí, pero bueno, es una buena forma de cerrar esta entrevista que una persona que ha estado en todos esos niveles Sí, aplauda y reconozca las ventajas que es que nos tengamos nosotros ejército y que es precisamente una de las grandes conquistas que ha tenido nuestro país y que en buena hora que sigamos manteniendo el dinero para esa inversión social, etcétera, y no para el armamento y para enfrentar conflictos bélicos. Y por supuesto, lo mejor, que haya paz. Paz en claro. Costa Rica y paz en el mundo. Pero bueno, una interesantísima conversa con vos Mm, de cosas que me declaro totalmente ignorante, como lo han podido ver quienes nos han escuchado, pero que la mayoría de las costarricenses no conocemos y muy orgullosos de tener a un costarricense que, motivado por un espíritu de solidaridad y de apoyo en calamidades, terminó uniéndose a las Fuerzas Armadas y después, bueno, tuvo que hacer un par de recorridos, claro. ¿cómo lo llaman? Es un tour. Un par de tours a Irak que están ahí en ese uniforme que no nos dio tiempo de comentarlo, pero que Está está ahí ahí representado, sí. representado en ese uniforme. Pero bueno, un gran gusto de poder conversar con vos y realmente una lección desde todo punto de vista para todos los que seguimos este programa, el poder tener la posibilidad de conversar con vos y de tu experiencia en un campo que para nosotros es ajeno.
No, el gusto es mío, totalmente. Más bien, muchas gracias por el espacio y de verdad que eh, dejarles un mensaje de que la paz es algo increíble, ¿verdad? Eh, Nosotros necesitamos siempre mantener nuestro costarricense muy adentro y también en el caso mío que me tocó salir a hacer algo diferente, nunca perdernos de eso, Sí, porque eso es como la gente que dice, hay que mantener el niño en uno, ¿verdad? claro, Hay que claro, mantenerse uno sabiendo realmente de dónde venimos, ¿verdad? claro, Cuál es nuestra tierra claro. y más bien cuando vamos afuera y volvemos, porque hay muchos costarricenses afuera, traer lo mejor de sí y Mm, ojalá poder colaborar con la población, hay muchos niños en este momento que necesitan ayuda, mucha gente que puede agarrar de nuestras vivencias ujú. y no dejarnos todo esto nada más guardado, sino que poder sacarlo, Así es. sí, Y que siga en nuestro ADN. que siga nuestro ADN, correcto. Un gran gusto. Mucho gusto. Mil gracias.